Y justamente para hablar de pymes tenemos ahora a alguien que, bueno, que conoce de este tema porque tiene un programa que ha compartido con muchas de las pymes argentinas. Estoy hablando de Carolina Amoroso, periodista, colega, hemos coincidido en el diario La Nación, y ahora está en TN y tiene un programa de televisión que se llama Argentina Penélope. ¿Cómo estás, Caro? Hola Carlitos, ¿cómo estás? Hola Leonel, bueno, siempre es un placer saludarlos y sí, arrancando la segunda temporada de Argentina Penélope. Muy bien, y ahí decíamos, porque bueno, estábamos hablando de esta problemática del Mercosur y que cuando hablamos de macroeconomía siempre termina pegando también en el bolsillo de cada ciudadano y en las pymes, por supuesto, que son el gran engranaje de la economía en la Argentina. ¿Qué es lo que observás, Caro, vos, bueno, con los distintos programas y ya el recorrido que tenés? Mira, bueno, primero les cuento que Argentina Penélope es una serie documental. En la primera temporada que salió el año pasado tomamos distintos sectores productivos, el campo, la economía del conocimiento, la energía y un cuarto sector que llamamos conectividad, que tenía que ver con las telecomunicaciones y las líneas aéreas. Y básicamente lo que se observa como el gran reclamo de los distintos sectores, actores chicos, medianos y grandes de cada industria, de cada sector productivo, es un reclamo de reglas de juego claras, ¿no? De la posibilidad de prever, ya no te diría en el largo plazo, pero al menos en el mediano plazo. Es como si, y acá estoy casi citando textual a un empresario del rubro de la economía del conocimiento, de la tecnología, que me dijo, y mira, para mí se resume en la frase, dejen de correr el arco, ¿no? Hay una sensación permanente de que el arco se corre todo el tiempo. Entonces también lo que se observa es que muchos de estos empresarios siguen apostando, aún en un clima de incertidumbre, casi te diría por una cuestión hasta emocional en muchos casos, ¿no? Sobre todo en el caso de los pequeños emprendedores, ¿no? Que se aventuran con todos los riesgos que eso significa y en un escenario de mucha incertidumbre y sin una escala o una espalda que les permita sobrellevar el factor Argentina cuando se expresa, ¿no? Por llamarlo de alguna manera sería el factor Penélope o el factor Argentina. Por otro lado, aparece un reconocimiento en todos, y esto lo observo constantemente, del enorme capital humano que tiene el país, o sea, de las enormes oportunidades que brinda el país y el enorme capital humano que tiene. Entonces, la verdad es que a mí en lo personal fue bien interesante tratar de encontrar esos denominadores comunes, a veces inexplicables, pero que en definitiva explican por qué un país con tanto capital no termina de concretar la promesa de todo lo que puede ser, de todo lo que puede ser. ¿Cómo estás, Caro? Lionel Paredes te saluda. Hola, Lionel, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Mira, mi pregunta va muy concreta. Vos cuando terminás el programa a los entrevistados, es más que nada personal. ¿Vos qué sentís? Porque siempre les preguntás si seguirían confiando en el país y bueno, me imagino con todo esto ya, la primera temporada de Argentina Penélope y la segunda que bueno, se inició el viernes pasado, y el viernes que pasó hablaste todo el tema de educación y demás en el programa. ¿Qué te queda vos cuando se apagan las cámaras? Vos como Carolina. Y a mí me queda un enorme... está buenísimo lo que decís. La pregunta siempre es, ¿seguís creyendo en la Argentina? Y en Ahí está, eso, no me acordaba bien. Sí, no, pero está re bueno que rescates esa parte porque empezó a quedar fija esa pregunta a partir de que en una entrevista analizando todo este teje y desteje permanente de la Argentina y esta concatenación de frustraciones que muchas veces implica quedar atrapados en esa lógica, yo me sentí aliviada cuando escuché que mi entrevistado, que podría contar y detallar, por supuesto, y mirar a los problemas que tenemos a la cara, me aseguraba como si fuera una obviedad absoluta que por supuesto que seguía creyendo en el país. Y dije, esta tiene que ser una pregunta que atraviese todas y cada una de las entrevistas en este programa, porque no es una especie de colección de lamentos, sino que este programa es una oportunidad para mirar, como te decía, nuestros problemas a la cara, pero también para pensar una Argentina posible, no una Argentina que se despeje y que se enfrenta a su propia frustración o hasta incluso a la inviabilidad en muchos casos, sino una Argentina posible, una Argentina que se construye a futuro, ¿no?
y te diría que me quedo con la satisfacción de hacer un programa donde hasta ahora me he encontrado siempre con una respuesta rotunda, un sí, un sí. Hay muchas razones para seguir creyendo en el país, pero para empezar tenemos que no pelearnos con el termómetro, mirar a los problemas a la cara y reconocer cuáles son los problemas que estamos teniendo, ¿no? Hola, Caro, buen día. Diana Lombardi te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Diana, ¿cómo estás? Un gustazo. Lo mismo. Es muy interesante cómo utilizaron la historia de Penélope. A mí me gusta mucho lo que es la mitología griega. Y bueno, Penélope desteje y teje todo el tiempo esperando a un Odiseo, ¿no? ¿Cuándo llegaría este Odiseo? ¿Qué es el Odiseo para esta Argentina, Penélope? Bueno, a ver, yo pienso, ¿sabes qué? Creo que a veces es, no sé, va variando, ¿no? A veces es la próxima cosecha, a veces es lo que nos es va variando, ¿no? Es vaca muerta, es ese proyecto o esa iniciativa que nos va a salvar, entre comillas. Y me parece que no entendemos que lo que nos va a salvar es construir un país donde nos pongamos de acuerdo en reglas de juego básicas y en cuestiones que no se negocian, en reglas que no se negocian para nuestra convivencia, para nuestra relación con el mundo. Recién Carlos en la introducción hablaba de lo que ha sucedido en el Mercosur, para nuestra relación con el mundo, reglas que no se negocian y que no se tuercen para pensar en qué pasa con la propiedad privada en la Argentina, en si queremos o no incentivar y subirnos a lo que es la economía, no del futuro, sino del presente, que tiene que ver con el desarrollo tecnológico y con agregar valor a través de nuestro capital humano, que lo tenemos y mucho. Me parece que eso, más que una cosecha, más que un empresario individual, más que un proyecto, es lo que terminará siendo el amor que regresa, ¿no? O la promesa cumplida. Sí, no es Odiseo solo, sino que Odiseo con todos sus marineros. Bueno, claro, y pienso que romper, más allá de la belleza que tiene, por supuesto, la metáfora de Penélope, pienso que es importante romper con esa lógica de pasividad, ¿no? De que hay algo que nos salva, de que hay alguien que viene, ya sea un gobernante o, como te decía antes, o una cosecha, o un proyecto, o una gallina de los huevos de oro, digamos, en términos económicos y en términos muchas veces políticos, que viene y nos salva. Bueno, me parece que romper con esa lógica que es algo hasta infantil o adolescente y que nos deja a nosotros en un lugar muy pasivo, es la clave para entender que nos tenemos que poner a laburar. Totalmente. En estos acuerdos básicos, ¿no? Mientras hablabas y dabas esto último, pensaba en eso, sí, es un poco adolescente eso de esperar siempre, y bueno, tenemos que poner todos nuestro propio granito de arena. Caro, muchísimas gracias por esta conversación, un beso enorme. Gracias a ustedes y bueno, les pido perdón, pero voy a pasar el chivito de que Argentina Penélope sale los viernes a las 22 y los domingos a las 23 en TN. Por supuesto, Argentina Penélope en TN, los viernes a las 22. Un beso grande. Un beso enorme. Un beso. Fue Carolina Amoroso, periodista.